Una de las preguntas que normalmente la gente hace es, ¿cuánto tiempo debemos orar? ¿O a qué hora del día debemos orar? Hoy vamos a ver, por la palabra del Señor, que en cualquier momento del día es un buen tiempo para orar. Lo importante es desarrollar una disciplina de oración. Y eso sí es vital, amado, desarrollar una disciplina de oración. Así que quiero que me acompañes al Salmo 55, versículo 17. Este salmo nos habla de los tiempos del día. Nos habla acerca de tarde, mañana, mediodía. Y mira lo que dijo el salmista, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Entonces, en cualquier momento del día, ¿verdad? Incluso la noche, y ahorita lo vamos a ver. Es importante tener ese tiempo de oración. Entre nosotros, de verdad, más invirtamos tiempo orando, vamos a crecer de manera espiritual. Dios, de verdad, vamos a intimar y vamos a tener una relación íntima por medio de la oración con Cristo y con el Espíritu Santo de Dios. Vámonos ahora al Salmo 63. Salmo 63. Y habla de la madrugada. Ahorita leíamos que mañana, tarde y a mediodía clamaré y Dios me oirá, ¿verdad? Lo leíamos en el Salmo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y el Salmo 63 habla acerca de la madrugada. Entonces, fíjate cuán importante es buscar presencia de Dios en cualquier momento del día. Lo importante de verdad es tener la disposición. Y dice el Salmo 63:1, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. De madrugada. Entonces, en la madrugada, buscar presencia de Dios es maravilloso, amado, porque todo está en silencio, no hay distracciones. Y es un buen momento, porque en la madrugada uno tiene que vencer el deseo del sueño de la carne para disponer nuestro ser y llenarnos de la presencia de Dios. Pero estamos hablando de en qué tiempo, porque hay gente que se pregunta en qué momento del día. Entonces la palabra nos enseña por los salmos que puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser al mediodía, puede ser en la madrugada. Lo importante es que usted tenga una disciplina de oración, una vida de comunión con Dios por medio de la oración. Ahora, ¿por qué debemos orar? Porque Jesús oraba. Dentro de la naturaleza espiritual de Cristo, divina de Jesús, en su ADN, el orar era vital. Jesús es el mejor ejemplo de oración. Jesús oraba muchas horas. Jesús no oraba una hora, pasaba horas orando. Ojalá y nosotros alcancemos esa disciplina de oración, que podamos pasar muchas horas orando. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Y vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 6. Evangelio de San Lucas, capítulo 6. Algo que se ha perdido en el pueblo de Dios y que lo vemos a través de los tiempos es que la gente, para tomar decisiones ya no ora. La Escritura nos da muchos ejemplos bíblicos de que los grandes hombres de Dios, cuando iban para la guerra, iban orando y le consultaban a Dios si iban a hacer guerra, ¿verdad? Si iban a sembrar la tierra, le oraban, discernían los tiempos. Y eso era también por medio de la oración, amado del Señor. En este tiempo, el pueblo de Dios, nosotros muchas veces cometemos errores porque no pedimos por medio de la oración, ¿verdad? Dirección de Dios y del Espíritu Santo. Cuando usted vaya a hacer algo, de verdad, órale a Dios. Hay cosas que hay que hacerlas por fe, sí, pero el Espíritu de Dios nos guía. Incluso por medio de la oración, cuando hay algo que hacerlo por fe, creyendo en el nombre de Cristo. Pero cuando vayamos a hacer un negocio, cuando usted vaya a tener que tomar una decisión importante, muy determinante en su vida, consúltele a Dios. Señor, ¿tú estás de acuerdo? ¿Es lo correcto? ¿No es lo correcto? ¿Para qué?
para que después no nos lamentemos, después no suframos por no haberle pedido dirección a Cristo y al Espíritu Santo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús por medio de la oración. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 12, nos da el testimonio más hermoso donde Jesús pasó la noche orando. Dice, la noche. Amado, tremendo. Toda una noche se la pasó Jesucristo orando. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y era con el propósito de elegir a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, los que lo iban a acompañar en el ministerio. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 12. En aquellos días, él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Dice la noche. Entonces, la palabra, los textos que acabamos de leer, estos 3 versículos del Salmo 55, 17, habla de en la mañana, en la tarde, en el mediodía. El Salmo 63, 1 habla de la madrugada. Y el Lucas 6:12 habla de que Jesús pasó la noche orando. Y Jesús pasaba horas, noche, madrugadas. En todo tiempo Jesús oraba. Por eso nosotros tenemos que estar orando en todo tiempo. Y hay muchas necesidades, amados, no solo nuestras, sino alrededor del mundo, alrededor de nuestros vecinos, de la economía mundial, de lo que ha de venir, que hay que preparar nuestro terreno en oración. Y este es un buen momento, o sea, uno nunca puede dejar de orar. No dejes de orar. ¿Por qué? Porque la oración es fuente de poder. Yo escribí una palabra que quiero compartirles de Billy Graham, un gran evangelista, pionero de esos grandes movimientos mundiales del evangelio, y me llamó mucho la atención esta frase que él dijo y la quiero compartir con ustedes. Dice, un cristiano que no ora es un cristiano impotente. Y es cierto, porque es que en medio de la oración viene el poder de Dios, viene la fuerza nuestra. Entonces es importante, Iglesia de Cristo, que por ningún motivo dejes de orar. Quizás todo lo que estamos viviendo, lo que pasamos, lo que nos ha de venir, amado, de verdad las oraciones preparan el terreno espiritual, preparan el terreno físico a favor de nuestras vidas en el nombre poderoso del Señor. A mí me encanta mucho este pasaje que vamos a compartir, que está en el Evangelio de Marcos. Quiero que me acompañes al Evangelio de San Marcos, capítulo 14. Evangelio de San Marcos, capítulo 14. Los otros textos no hablan de tiempo, o sea, de una cantidad determinada de oración. No te dice hora 5 minutos, no te dice hora 10 minutos, no te dice 15 minutos, pero Jesús en este pasaje, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, me llama poderosamente la atención porque es cuando Cristo está en el Getsemaní y tiene la experiencia, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, tiene la experiencia de la revelación, pidiéndole al Señor de que si era posible le pasara esa copa. Jesús oraba, aún orándole al Señor le decía, Señor, si te place, Dios mío, pasa de mí esta copa, ¿verdad? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y quiero que leamos desde el versículo 34. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? Le hizo una pregunta, ¿duermes? ¿No has podido velar
una hora. Y el Señor, o sea, en otros pasajes paralelos, dice, no has podido orar ni una hora. Y es donde se hace mención por primera vez de tiempo. De tiempo. Y eso quiere decir que ellos habían desarrollado, aunque la Biblia textualmente no lo dice, pero nosotros leyendo el contexto del versículo, eso quiere decir de que ellos tenían esa capacidad de orar horas, habían aprendido de Cristo. Orarles, no podéis velar ni siquiera una hora, o sea, ya están dormidos. Tremenda iglesia del Señor. Entonces, la disciplina de verdad, cuando nosotros tenemos disciplina, desarrollamos tiempo. Cuando la oración nace del corazón y con un corazón dispuesto, las horas pasan sin que tú te des cuenta. Yo no sé si a usted le ha pasado que si usted se mete a orar, ¿verdad? Y no anda pendiente del tiempo, sino que el tiempo pasa. Y cuando ya tú te levantas de orar, bendito sea el nombre del Señor, el tiempo ha pasado y tú te quedas sorprendido. Y tú dices, Dios mío, wow, yo no pensé que había pasado tanto tiempo. Y es maravilloso porque a Dios le encanta, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, de que su tiempo pase horas en su presencia. Dios de verdad lo anhela. Siempre lo ha anhelado, siempre lo va a anhelar y eso no va a cambiar, iglesia de Cristo. De que pasemos horas orando en su presencia. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces, fíjate que por lo general la gente pregunta y la palabra nos responde en esta noche, en este tiempo, que en cualquier momento del día, en la madrugada se ora, en la noche se ora, en la tarde se ora, en la mañana se ora, en cualquier momento. Hay gente que tiene el hábito de orar en la madrugada, gloria a Dios por eso. Gente que lo hace en la mañana, gloria a Dios. Pero por favor, como compartíamos en las clases anteriores, que al levantarte ores, que tú comiences con tu día en oración y que cierres el día en oración, iglesia de Cristo, porque eso es vital. La oración es vital. Por medio de la oración Dios trae revelaciones. Por medio de la oración ocurren milagros. Por medio de la oración recibimos el gozo del Señor. Muchas cosas, fortalezas en nuestra vida y nuestro ser interior se va fortaleciendo y renovando en Cristo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Vamos a ver otros aspectos. Este subtítulo es ¿qué aspectos estorban nuestras oraciones? ¿Qué aspectos estorban nuestras oraciones? No sé si usted le ha pasado que usted ora intensamente, lo hace con poder, con autoridad y no ve respuesta. Y no es porque esté haciendo una oración incorrecta, no, sino que hay veces, hay cosas que estorban la respuesta. No es la oración, es la respuesta, porque Dios escucha la oración. Entonces, vamos a ver qué aspectos estorban que no sea respondida la oración, pero de que va a ser respondida, va a ser respondida. ¿Me hago entender? Quiero dejar eso claro en el nombre de Cristo. ¿Ya? Entonces, una de las cosas, y aunque parece increíble, estorban la respuesta de nuestra oración, son oposiciones demoníacas. Las oposiciones demoníacas existen. Y usted como hijo de Dios de esta casa sabe, porque nosotros aquí hemos enseñado bastante acerca de las oposiciones demoníacas. Y muchas veces no es que Dios no escucha nuestra oración. No, Dios escucha la oración. E incluso Dios ha dado la respuesta, pero las oposiciones demoníacas, por eso se llaman oposiciones porque se oponen, van a tratar de retener la respuesta del Señor. Y bíblicamente hay un hermoso ejemplo. Quiero que me acompañes al libro de Daniel, capítulo 10. Vámonos al libro del profeta Daniel. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Daniel había recibido una visión
de Dios. Y dice la palabra que esta visión lo afligió y Daniel se metió en oración, ¿verdad? Y no comió carne ni bebió vino, dice la escritura. Y dice que duró 21 días en ese proceso, buscando presencia de Dios. 21 días en la presencia de Dios. Me imagino que intensamente. Y dice que afligido estaba su espíritu. Pero la palabra da testimonio que todo lo que Daniel había dicho, Dios lo había escuchado. Ahora, la respuesta de Dios, Dios había dado respuesta, pero no llegó en el tiempo en que Daniel esperaba, porque había una oposición espiritual que retenía la respuesta. O sea, Dios había respondido. Por eso muchas veces nosotros tenemos que, en medio de la oración, Iglesia de Cristo, con guía del Espíritu Santo y mucha sabiduría, hacer guerra espiritual. Pedirle al Espíritu de Dios que qué ocurre cuando no hay una respuesta, porque quizás estamos haciendo, uno se evalúa en su vida, sabe que está haciendo bien las cosas delante de Dios, que está orando, ¿verdad? De manera correcta, tocando el corazón de Dios. Y si la respuesta no viene, quizás es porque hay una oposición demoníaca. Y eso ocurrió, le ocurrió a Daniel. Mira lo que dice la escritura en Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, le dijo el ángel. Quien le está hablando es un ángel de parte de Dios. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, 21 días de oposición, 21 días dice la escritura, si usted se lee ese pasaje del capítulo, desde el versículo 1, corrijo, que Daniel desde el momento en que empezó a orar, el reino de los cielos se movió. 21 días orando, 21 días peleando el ángel con un principado espiritual en Persia. Tremendo. Muchas veces existen las oposiciones espirituales, demoníacas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. A entender y humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido, ¿verdad? Lo le dice el versículo 12 que lo leíamos, dice nuevamente 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces mira la oposición que había. Pero vino. Entonces, amado, por eso uno tiene que ser persistente. No darse por vencido. Porque si algo va a hacer el enemigo, hermano, es detener la respuesta de Dios. Pero para eso Dios nos ha dado poder y autoridad a través de la palabra, de la oración, del ayuno, de la vigilia, de la búsqueda de la presencia del Señor, para derribar todos esos principados diabólicos que se levantan contra nuestras vidas muchas veces en el nombre poderoso de Cristo, porque Dios nos ha dado poder y autoridad. Así está escrito. Así que sepa usar por medio del Espíritu Santo, en medio de la oración, las armas correctas para derribar toda oposición demoníaca que esté reteniendo la respuesta. Y créame que cuando uno de verdad persiste con sabiduría en oración y entendimiento, haciendo una oración entendida, se rompe porque se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Otro de los aspectos que muchas veces, amado, retiene, ¿verdad? La respuesta de Dios es la repetición de palabras o la palabrería. Por eso es importante aprender la palabra del Señor, mis amados de Cristo. Porque muchas veces las palabrerías para Dios son como oraciones sin sentido. Y vamos a comprobarlo por la escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Por eso es importante cuando usted esté orando, declarar la palabra, apréndase versículos bíblicos. Y si no, escríbalos en una hoja.
Y Señor, y en la oración y con el entendimiento basado en ese texto bíblico o en ese versículo, haga la oración. Si usted va a orar por provisión, coja versículos que hablen de provisión, como Jehová es mi pastor, nada me faltará. Como en Deuteronomio 28, que habla de que Dios bendecirá nuestra canasta, nuestra arteza de amasar. Bendito sea el nombre del Señor, que nos hará sobreabundar en bienes en toda obra de nuestras manos. Entonces, en medio de la oración es importante orar con sentido, con eficacia, por medio de la misma palabra del Señor. Vámonos al Evangelio de Mateo. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Suena duro, ¿verdad? Pero es algo real. Entonces, a veces, las oraciones sin sentido, podemos llamarlas así, son oraciones que no tienen ningún efecto. Para Dios no tienen ningún efecto. Nosotros como hijos de Dios hemos aprendido a usar el poder de la palabra en medio de las oraciones. No use lamentos en medio de la oración, o sea, quejas contra Dios, no use quejas, Señor, tú no me amas, porque eso no es verdad. No diga cosas que no son ciertas. Dios lo ama a usted. No diga que Dios no le oye. Dios le oye. Estamos viendo quizás lo que estorba una respuesta. Dios escucha la oración, pero lo que retiene la respuesta son estos aspectos. Vimos primero, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, que hay una oposición demoníaca. Y segundo, de verdad, las vanas repeticiones. Porque tenemos que orar con autoridad bajo el poder de la palabra del Señor. Y dice el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabéis de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios sabe de lo que nosotros necesitamos. Y a veces Él quiere oír de nosotros, pero con una oración eficaz. Dice la palabra que la oración eficaz puede mucho. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 8. ¿Qué puede estorbar la respuesta de Dios? O sea, Dios que no nos escuche, pero hay cosas que, verdad, pueden estorbar que Dios responda. Ya vimos que usar vanas repeticiones. Otra es orar consigo mismo, y este es un gran ejemplo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Un pasaje muy conocido, una parábola predicada muchísimas veces, pero que es muy real. No podemos orar, no podemos hacer oraciones exaltando nuestras virtudes, porque el que se merece toda la gloria y toda la exaltación y toda oración es Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, cuando oramos, Señor, tú sabes, Señor, mira lo que yo hice. O sea, Dios sabe lo que hacemos aunque no se lo digamos, porque sus ojos nos ven 24/7, 365 días al año. Y sus oídos están atentos a lo que decimos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo,
sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces nunca tenga que decirle, Señor, tú sabes que yo diezmo, tú sabes que yo ofrendo, mira que yo ayuno, yo me congrego, no me pierdo ningún culto, yo soy una... No, Dios todo lo ve. El que tiene que evaluar nuestra vida es Cristo y el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso. Ese tipo de oraciones, amado, estorba la respuesta, ¿sabe? Dios mira ahí, no se complace de ese tipo de oraciones. Por eso traigo hoy este ejemplo bíblico, porque es un ejemplo para que nos sirva a nosotros. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Otro aspecto que puede estorbar, bendito sea el nombre poderoso del Señor. La respuesta de Dios puede estorbar. Dios escucha la oración. Lo que pasa es que no vemos respuesta. Y estas cositas estamos aprendiéndolas hoy. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Para que no cometamos esos errores. Para eso tenemos estos testimonios en la palabra del Señor. Para nosotros no repetir los mismos errores. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Una de las cosas que estorba muchas veces la oración es no auxiliar al necesitado o al pobre. Y ese es un principio espiritual. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener un corazón generoso hasta donde está nuestra capacidad. Ese es un principio bíblico. Y vámonos a Proverbios, capítulo 21, versículo 13. Dice la palabra del Señor: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Mire eso. Entonces, nosotros con la gente necesitada, amado, y aún en medio del pueblo de Dios, si alguien de verdad necesita ayuda, que ya hemos compartido otras cosas, y hemos enseñado que cuando vamos a dar algo, debemos sellarlo con la palabra del Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque a veces, de verdad, a veces uno da algo y parece que los cielos se cerraran. Ya hemos contado esas experiencias. Pero para que esas cosas no pasen, declaramos, ¿verdad?, una palabra del Señor. Señor, escrito está en tu palabra, Dios mío, que si uno no le ayuda al pobre, escrito está que tampoco seremos oídos. Podemos declarar este versículo: el que da al pobre a Jehová presta. Esa es otra palabra. Entonces es bueno sellar esa bendición con una palabra de Dios, que estorba las oposiciones demoníacas, las repeticiones de las palabras, el orar con uno mismo, el cerrar el clamor, ¿verdad?, al pobre o al necesitado. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Otra cosa que estorba, amado, de verdad, y estorba. Y para eso necesitamos ser sanos. Son las raíces de amargura. Las raíces de amargura contaminan nuestro ser y estorban las respuestas de Dios. Por lo general, cuando un corazón no está sano, tampoco las oraciones serán muy eficaces, porque de lo que muchas veces tenemos el corazón sale por nuestra boca. Y quiero que me acompañes en esta hora al libro de los Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12. Muchas veces cuando nuestro corazón no está sano, lo digo porque yo cuando no estaba sana en mi corazón, hacemos oraciones en medio de la oración. Hacemos cosas comparativas. Señor, tú la amas más a ella que a mí. Tú la bendices a ella más que a mí. Tú la escuchas más a ella que a mí. Y cuando oramos de esa manera, eso quiere decir de que nuestro espíritu está enfermo porque hay una raíz de amargura. Hay algo que no está sano dentro de nosotros. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, ¿qué produce las raíces de amargura? O sea, ¿qué lo produce? Muchas veces lo produce el resentimiento y la falta de perdón. Y estas cosas estorban de que yo tenga una relación sana, no solamente con las personas, sino con Dios. Y estorban mis oraciones para que sean eficaces y las respuestas del cielo vengan. Ahora, Dios nos enseña por su palabra que hay que perdonar. Y eso se hace en medio de la oración. Y vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 11. Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mire eso, cuán importante es perdonar. Y es una de las cosas que a mucho pueblo de Dios cuesta, perdonar. El perdonar es una decisión. Se decide perdonar. Eso se decide. Y se decide orando. Señor, yo voy a perdonar. Y es importante hacerlo, ¿sabe? Porque muchas veces la falta de perdón es un estorbo y el enemigo se agarra por ahí para retener las bendiciones del Señor. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 5, Evangelio de San Mateo. La reconciliación es algo importante y el perdón trae reconciliación. Y esto es un ejemplo maravilloso. Mateo capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea, usted echa la ofrenda. Y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta. Pero usted la lleva al altar. Y aún eso trae sanidad en todo. Sanidad espiritual, sanidad financiera en el nombre del Señor. Entonces, la falta de perdón, el resentimiento, traen raíces de amarguras que estorban, como lo leíamos, ¿verdad? Algo que estorba es algo que está ahí. Es como cuando uno tiene una silla en la mitad del camino y no te deja pasar. Y dice, quítalo porque eso estorba, un zapato, lo que sea. Así es en nuestra vida espiritual. Y el estorbo es lo que no permite, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, que la respuesta venga, la oposición, el estorbo, bendito sea el nombre poderoso de Dios. Iglesia de Cristo. Y todo esto es con disposición, nos tenemos que disponer, tomar la decisión de perdonar, tomar la decisión de sanarnos, en una decisión. Yo necesito sanar áreas de mi vida, aceptar que hay áreas de mi vida que yo necesito sanar y colocárselas a Dios y decirle, Señor, yo necesito de verdad. Reconocer que si tengo alguna raíz de amargura, trabajar en eso. Y aún permitirle, hermano, de verdad que el Espíritu de Dios sana y desarraiga en el nombre poderoso del Señor. Porque Dios vino a sanarnos de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, porque somos seres integrales. Fue lo primero que compartimos en la parte introductoria, que Dios viene a sanarnos porque somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Si Dios te sana el alma, Dios también te sana el cuerpo y Dios también te sana el espíritu. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. ¿Qué estorba? Que muchas veces estorba una respuesta de Dios. O sea, Dios nos escucha, pero que no permite que de pronto esa respuesta venga inmediata. Y lo bello del Señor es que si nosotros reconocemos, ¿verdad? Y corregimos, la respuesta viene. Porque Dios es un Dios de respuesta, es un Dios de amor. Aleluya.
Quiero que me acompañes a Proverbios cuando no escuchamos, cuando no prestamos oído atento a la palabra del Señor para ponerla por obra. Proverbios capítulo 28, versículo 9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra de Dios, que la palabra de Dios son leyes, estatutos, decretos. Acuérdense que también compartíamos de que así como tenemos derechos, tenemos deberes. Bendito sea el nombre del Señor. Su oración también es abominable. Y suena duro eso. Y a veces cuando leemos versículos como eso, queremos pasar la página. Ay, no, eso no. Pero eso también entra, porque la palabra de Dios es completa, iglesia del Señor. No podemos decir, esto sí, esto no, esto sí, porque esto me gusta, esto no me gusta. Es para que nos sirva de ejemplo, para que no cometamos el error. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, mire Amén. todo lo que puede estorbar nuestra oración. ¿Qué más puede estorbar? Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y esto es algo tremendo, amado. Por eso de verdad uno tiene que proponerse cada día. O sea, es cada día. Agradar a Dios en todo lo que uno pueda hacer. De pronto en el momento fallaremos, porque es humano fallar, pero la idea no es fallar en lo mismo, sino de verdad corregir, no reincidir en lo mismo siempre. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y es cuando hacemos pecar a otro con lo que hacemos. Y especialmente a los enemigos de Dios, porque hay enemigos de Dios. Y así como hay enemigos nuestros que están a la expectativa de que cometamos cualquier cosa para señalar el reino de los cielos. Y usted me entiende, yo sé que usted me está escuchando y me entiende a lo que yo me refiero. Hay gente que está esperando que nosotros cometamos una mínima falta, sino para estar criticando el reino de Dios. Y quiero que me acompañe a segunda de Samuel, capítulo 12. ¿Cuántos se acuerdan de que David pecó con Betsabé? Que él mandó a matar al marido de esta mujer para quedarse con ella. Esto fue tremendo. Todo lo que provocó esa decisión de David, ¿verdad? Un descuido. Por eso tenemos que tener cuidado, amados. Estar velantes en el nombre del Señor. Y la palabra dice que Dios se molestó con todo lo que hizo David, pero algo le molestó más a Dios. Y fue el hecho de que David con esa acción hizo que blasfemaran los enemigos de Dios. Ya. Provocó, mira, el rey David, el que escogió Dios, y comenzaron a hablar mal de Dios. Dios nunca se equivoca, somos nosotros los que cometemos el error. Y Dios le envió un profeta, y usted conoce la historia, Natán, para amonestarlo. Y David reconoció su falta. Pero sin embargo, a pesar de todo, Dios, una de las cosas que le molestó a Dios fue esa. Y ese fue el resultado por el cual, aunque David después clamó, ayunó y clamó, Dios no respondió. Por eso uno tiene que tener cuidado, iglesia. Hay que guardarnos para Dios. En lo más que podamos, en el nombre poderoso de Cristo. Mira lo que dice segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Tremendo, ¿verdad? Y dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David y entró y pasó toda la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y se fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía,
Le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Tremendo, amados. Pero bueno, estamos en el tiempo de la gracia. Y si algo les he enseñado, iglesia, es que no abusemos de la gracia de Dios, por favor. Está bien que estemos en el tiempo de la gracia, pero no abusemos, sí, porque es que Dios es bueno y no pasa nada. Pero Dios es un Dios de límites. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque aunque estamos en el tiempo de la gracia y Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de corregir nuestros errores, no abusemos. No abusemos de este tiempo de gracia sobre gracia que Cristo ha derramado sobre nuestras vidas por su amor, benevolencia, favor y misericordia, pueblo de Dios. En el nombre poderoso de Cristo. Y amado, porque es importante que tengamos claro, porque a veces, ¿verdad? Oramos y bueno, sentimos esa oposición, ya sabemos que hay oposiciones demoníacas, pero hay otras cosas que estorban la respuesta. ¿Sabe? Ellas van a venir hasta que nos corrijamos. Eso es lo hermoso de Dios. Que Dios nos da la oportunidad de corregir para responder. Porque Él nos ama, lo hace por amor hacia nosotros. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo.